Bienvenidos a Punto de Letra. En esta ocasión pues les voy a hablar otra vez en la sección sin guiones, precisamente porque ya ha pasado un año y un poquito más desde la creación del canal. Me siento pues ya más lista ahora para hablarles de mi historia con la cocina. La gastronomía, la cocina, es algo muy importante dentro de mi vida y por eso es mi profesión central. Para mí es oficio, profesión y estilo de vida, las tres cosas. Bien, entonces sin más preámbulos, iniciamos. Yo creo que un cocinero siempre tiene una manera única de ver la cocina, pues para mí la cocina es y está en todos lados. Creo que llegué a un punto donde yo relaciono todo con la cocina. Y cuando no estoy cocinando, pues pienso en qué podría cocinar. Y creo que eso le pasa a la mayoría de cocineros. Yo no creo que elegimos ser cocineros. Yo nunca te podría decir eso. Yo creo que la cocina nos elige de una u otra forma. Por ello en sí yo no concuerdo cuando las personas dicen que alguien no puede cocinar, ¿ok? Porque en la cocina en realidad no hay distinciones. Si lo pensamos bien, a la cocina no le importa tu raza, tu género, tu credo, tu clase social, entre otros aspectos. En sí, el único requisito para cocinar es amar lo que haces. Lo demás yo creo que se va puliendo en el camino, a decir verdad. Ahora, si quieres una definición un tanto más técnica, pues para mí cocinar tiene que ver con combinar productos, pues teniendo en cuenta los sabores que ha probado tu paladar y para ello pues necesitas obviamente una memoria gustativa previa y también pues por supuesto el medio por el que lo vas a hacer, es decir, técnicas y métodos de cocción. A mí me cuesta de hecho ser una cocinera de recetas, yo prefiero tener conocimiento de técnicas y métodos de cocción y trabajar desde allí productos. Yo no quería ser cocinera desde mi niñez. Definitivamente, pues cuando yo era niña, en casa, mis padres comentaban que les gustaría que yo sea doctora. Creo que es un sueño que tienen muchos padres. No sé si por el estatus de la profesión o por qué, pero en sí creo que yo desde pequeña sabía que ese no iba a ser mi camino. Y además, aunque yo no quería ser cocinera, sí tenía curiosidad por la cocina. Cuando mi madre cocinaba, pues yo siempre estaba metida ahí para aprender una que otra cosa. Y pues mi madre en sí me daba tareas sencillas como marinar carnes, porque eso no tenía nada que ver con el contacto con el fuego, porque yo era muy pequeña para entrar en contacto con el mismo. Pues luego sí fui aprendiendo un poco más con ella, igualmente inicié con sopas, arroz, acompañados y demás, cosas bastante sencillas. Bueno, en sí nosotros nunca tuvimos un horno en casa, porque a mi madre no le gustaba la pastelería, no le gustaba hornear. Lo irónico es que sí hacía algunos dulces, especialmente en carnaval, y uno que otro, digamos, postre que no tenía necesidad de horno, con sabores muy interesantes. Entonces, aunque mi madre creía que no le gustaba la pastelería y que no era buena para ello, pues en realidad yo creo que sí tenía cierto talento para hacer algunos dulces, porque mis primeras memorias de la cocina dulce pues justamente nacen con ella y con lo que ella cocinaba, con cuestiones como dulce de zapallo, dulce de limeño, tal vez ocas, igualmente hecho dulce, todo eso comíamos como con leche y demás cuestiones. Ahora pues yo no supe qué hacer con mi vida hasta los 15 años. A esa edad pues yo ya entendí que quería ser cocinera. Entonces cuando culminé ya el colegio, pues en esta época yo creía de manera equivocada, porque no tuve ningún contacto a nivel profesional con la cocina hasta esa fecha, que gastronomía iba a ser algo súper sencillo. Y pues bueno, vaya que me equivoqué, porque ha sido lo más complejo de mi vida abordar la cocina como profesión.
De hecho, a mí me costó años asumir la cocina de una manera más relajada y de una manera más espontánea, porque al principio no es que yo combinaba ingredientes y de una tenía una obra maestra culinaria, ese no es mi caso. En sí, para llegar a combinar alimentos de una manera bastante acertada, pues pasaron muchos años, ¿ok? Más o menos a los 5 o a los 6 años, pues yo recién entendí que mi proceso inicial pues había terminado y ya estaba mejorando porque al principio pues yo era pésima, soy sincera, no daba ni una. Entonces el hecho de decir de manera sincera pues yo no puedo de esta manera, pero sí puedo de esta otra manera, pues yo no soy este tipo de cocinera, pero sí soy este otro tipo de profesional, pues me hizo en sí encontrar mi camino en la cocina. Lo peor que puedes hacer es compararte con cocineros experimentados, ¿ok? Es como que tú estás recién en tu primer año y te comparas con alguien que ya está 10 años cocinando, o 20 o 30 o más. Entonces nunca lo hagas porque lo que gana en esta industria es la experiencia. Creo que lo más óptimo es ser mejor cocinero de lo que fuiste tú mismo ayer. No mejor cocinero de lo que fue tu compañero, no mejor cocinero de lo que fue tu mentor. Si haces eso, pues vas a tener una visión más positiva de la cocina y en sí pues la afrontarás con más motivación. Creo que en mis primeras prácticas profesionales pues entendí esto. Principalmente pues porque mis primeras prácticas fueron en el restaurante de un hotel. En sí yo hice estas prácticas antes incluso de entrar a la cocina en mis clases de gastronomía. Estaba en mis primeros años abordando materias teóricas y me di cuenta que tenía que apresurarme bastante, porque de hecho yo no sabía cuestiones de cocina profesional. Y yo de hecho creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque fui consciente de mi ignorancia y que abordara mi ignorancia desde las ganas de aprender. También se me viene a la mente ahora que durante los servicios, ya sea para los almuerzos o para las cenas, según el horario de prácticas que me daban, entrar sin saber nada a un lugar en donde todo el mundo ya sabe cómo desenvolverse en una cocina fue como un shock. Fue como quedarse pensando en muchas cosas. Yo no sabía qué hacer ahí, literalmente. No tenía práctica y no sabía qué hacer. Entonces entendí que no era hora de hacer mi aparición en un servicio. Entendí que para entrar en un servicio debía retroceder y debía iniciar un proceso pues de ayudante de cocina, digámoslo así. Debía hacer preparaciones sencillas para aprender desde las bases, debía limpiar mariscos, debía picar, digamos, vegetales, debía tal vez limpiar las bodegas, debía limpiar los refrigeradores, debía hacer todo ese tipo de cosas que esos cocineros experimentados no querían hacer. Pero al fin y al cabo a mí no me enojaba hacer eso porque yo sabía que estaba aprendiendo, ¿ok? Entonces obviamente me demoraba porque no era buena al principio, pero el hecho era que estaba aprendiendo y me gustaba aprender. Ahora pues luego me integraron al servicio, obviamente también me demoraba porque recién estaba aprendiendo el tema de pues emplatar rápido y demás y entonces entendí que la cocina debía ser eficiente y rápida. Y pues yo inicié todo con cocina fría. En esa época yo ni siquiera entré a la repostería, ¿ok? Yo ni siquiera entré porque los pasteleros creo que me veían con cara de esta niña no sabe nada, así que mejor no, con ella no. Y los pasteleros pues no eran tipos que te venían y te decían, a ver, intentemos hacer un postre. Eran tipos que te veían con cara de no, o sea, no vamos a intentar, vamos a hacer un postre y si no te sale bien a la primera,
Entonces, no, contigo no. Pero yo siempre los veía de lejos y decía, wow, hay algo aquí, hay algo que me agrada de los pasteleros, tal vez que son precisos, tal vez que son estratégicos, tal vez que son disciplinados, tal vez el hecho de que a un pastelero le encantan los detalles y vive por ellos, ¿ok? Eso me encantó de la pastelería, que yo vi desde lejos cuando me mandaron a hacer comida del personal. Yo siempre experimento en la cocina desde que inicié, así que veía a mis otros compañeros, los cocineros profesionales de ese lugar, cómo hacían sus salsas y demás, y pues yo quería hacerle variaciones según lo que veía que hacían. Entonces, para esta comida del personal, recuerdo que yo hice un pollo a la maracuyá que estaba un tanto dulce por la salsa, y pues había una ensalada, me parece que había un arroz, y cometí el error de poner aguacate también ahí. Entonces, pues yo recuerdo que el cocinero me miró, me dijo algo parecido a aguacate con maracuyá no va. ¿Entiendes? No, no empata bien, no se combina bien, no hagas esas cosas. De hecho, no me enojé, lo tomé como una crítica constructiva y fue su manera de decirme, en la comida del personal no experimentes con pendejadas. Así que bueno, desde ahí hacía cosas comunes, pero sobre todo entendí que no podía experimentar tanto porque no tenía bases, ¿ok? Necesitaba más bases, necesitaba más técnicas, necesitaba conocer más y así podría improvisar más y podría experimentar más. Bien, en consecuencia, pues yo he tenido servicios excelentes, servicios buenos, servicios regulares y servicios pésimos. Ok, yo he tenido servicios pésimos, por eso yo nunca te diría que eres tan bueno como tu último servicio. Bien, definitivamente porque la cocina no es un proceso lineal, es un proceso que yo más creo que va en zigzag. Así que yo creo que eres tan buen cocinero como tu capacidad para afrontar los malos servicios que has tenido y hacer como si eso no hubiera ocurrido y continuar con tu carrera. Yo creo que eso es ser un buen cocinero. Yo pienso que un cocinero es alguien resiliente, ¿ok? En sí, por eso la cocina no es para quien busca resultados momentáneos o resultados de la noche a la mañana, ¿ok? Yo soy cocinera, yo no soy chef. El término chef pues significa jefe en el idioma francés, según nos enseñaron desde los inicios en la parte teórica en la carrera mismo de cocina. El hecho de autollamarte a ti mismo chef o llamarte pues en sí jefe, porque eso significa chef, pues es algo con lo que yo no concuerdo mucho, porque pues en sí yo siempre preferiré que un jefe de cocina pues en sí no sea jefe, sino más bien pues que lidere de manera adecuada su brigada. Y ahora si tú eres alguien como el Cake Boss, Body Balastro, alguien parecido a él, con el, digamos, talento de él, con la capacidad que tiene él como pastelero, como empresario, como lo que quieras. Y entonces si tú eres alguien como él, como Body Balastro, o si tú tal vez eres alguien como Dove también es un gran pastelero estadounidense, pues sí, llámate a ti mismo chef, pero si estás empezando, si no sabes mucho del, digamos, del ámbito gastronómico, creo que es mejor llamarte cocinero, llamarte pastelero. Yo comparto eso de ser sencillo en la manera en la que te llamas a ti mismo, ¿ok? Yo no voy a las pretensiones en cuanto a ponerse nombres rimbombantes, a mí no me gusta, puede que algunos sí. Y además también, pues, yo creo que no necesitas tú mismo llamarte chef porque la gente que trabaja contigo, cuando ya te has ganado tu propia cocina o tu propia pastelería o lo que tengas, pues obviamente por el respeto que te tengan en base a tu experiencia, en base a tu conocimiento, pero sobre todo en base a tu liderazgo, pues te dirán chef sin que
en serio tú tengas que obligarles y decirles, no, tú me tienes que llamar chef. Entonces yo creo que ser chef es un proceso y en sí, sí, para ser un chef necesitas experiencia y no solo academia. Ahora pues está el tema de que yo sí llamo chefs a algunos cocineros o pasteleros. Si la entraña o la panza, no sé cómo llamarlo, me avisa que tú eres un chef, pues yo te voy a llamar así porque pues en sí, aunque yo creo mucho en la democracia, pues está el hecho de que como yo tengo 30 ahora, pues en mi época yo sí crecí con una cultura bastante jerárquica, entonces es como que sí respeto jerarquías y tampoco es que si tienes experiencia yo te voy a decir por tu nombre en vez de decirte lo que eres, un chef. Entonces, en ese caso yo sí respeto mucho la jerarquía de una cocina, porque sin ella pues habría anarquía. Yo siempre digo que soy cocinera slash pastelera o al revés. ¿Por qué? Porque a decir verdad, cuando yo empecé a estudiar cocina, yo no lo hice por la repostería. Yo de hecho no sabía que quería ser pastelera hasta que tuve mis primeras clases de pastelería recién en la universidad. Yo entré a estudiar gastronomía porque me encantaba la cocina de sal. Ahora, en el 2016, que yo recién comienzo a tener clases de repostería, pues me doy cuenta que eso es lo mío y que eso es lo que me gusta y se me daba muy bien. No en el sentido de que yo lo hacía todo perfecto o en el sentido de que yo era la mejor pastelera de mi clase. Yo veía que había mucho talento por otros lados también. De hecho, pues creo que la pastelería me llamó la atención por la técnica, por la estética, por la precisión y también por el hecho de que conociendo las bases de la pastelería podías innovar. Irónicamente en la pastelería puedes innovar, pero necesitas de hecho una base que sea pues bastante precisa. Tal vez en la cocina de sal tú puedes quitar algo y reemplazar por algo, hay más libertad en la cocina de sal y es por eso que a mí también me gusta la cocina de sal, porque cuando yo quiero libertad voy a ella. Y de hecho tuve la suerte de tener una buena profesora en ese tiempo. Recuerdo que ella era muy disciplinada precisamente porque un pastelero casi siempre es disciplinado. La mayoría de pasteleros que yo conozco son así y pues las clases de ella eran muy buenas porque yo no tenía nada de bases. Todo eso que ella me enseñó me ayudó para que yo con esas técnicas empezara recién a experimentar. Yo recuerdo que iba a mi casa en las noches y horneaba hasta la madrugada, no me importaba hasta que salga bien alguna preparación que quería hacer. Experimentaba cuando hacíamos postres al plato. El nivel de estética que ella tenía para sus postres, pues es una estética bastante pulida, es decir, una estética muy refinada, una estética muy delicada. Ella tenía un buen manejo de colores al emplatar un postre al plato, al hacer un postre de vitina. Antes de que estudiara gastronomía, hasta los 17 años, es decir, pues todo lo que comí, todo lo que probé, todo mi trasfondo era cocina criolla, era cocina de la clase obrera porque yo vengo de ahí. Entonces era una cocina sencilla, era una cocina casera, mi madre nunca cocinó nada gourmet y pues por tanto nosotros comíamos muchos productos que daban la tierra, nosotros comíamos cuestiones como sambo tierno, a veces comíamos diversidad de frijoles, comías bien, ok, pero comías cosas sencillas, no comías cosas lujosas. Cuando yo empecé a estudiar recién gastronomía, pues yo recién también empecé a saber de la alta cocina, a enterarme qué era, a enterarme también investigando referentes de la alta cocina y por eso venía con una curiosidad y yo quería aprender y comencé a probar muchas cosas y se me abrió la mente al mundo de la alta cocina recién ahí.
Así que mi trasfondo era pues productos nacionales y productos locales, en su mayoría casi no internacionales. Además está el hecho de que a mí me gusta mucho la cocina costeña también, aparte de la serrana, porque mi tía era una gran cocinera y ella se estableció en Machala y pues el caldo de bolas de verde que esa mujer hacía era incomparable. Ahora la cocina de la Amazonía pues no la he probado tanto, me da mucha curiosidad. Y en cuanto a Galápagos, pues yo no he ido nunca allá, así que no te puedo decir mayoritariamente la alimentación de ese lugar, pero veo que están muchos conceptos gastronómicos por allá también y creo que también hay futuro por allá. Pues yo admito que no sé mucho, esa es la realidad. Sin embargo, pues siempre trato de informarme del tema. También está el hecho de que a veces tomo cursos con personas fuera del país para aprender más sobre su cultura, para aprender más sobre su cocina, para tener otra visión, para adoptar la cultura de ellos también. Eh, no porque no aprecie mi país y ser ecuatoriana, sino porque creo que es importante tener tu mente abierta al mundo, porque ahora pues en sí por la realidad de la globalización que vivimos. Bien, por eso es que yo creo en la educación continua de un cocinero. Hay cosas nuevas que no sabemos de culturas que no es la nuestra, entonces siempre hay algo que aprender. Ahora, ¿qué cocinas internacionales me gustan? A nivel sudamericano me agrada mucho la colombiana, me agrada la peruana, la argentina también tiene algunas cuestiones que me agradan, la chilena también tiene, digamos, sus puntos agradables. En Centroamérica a mí me gusta mucho la cultura y la cocina de México. Y pues sería genial que todos los ecuatorianos tengamos el amor que tienen los mexicanos por su cocina y su cultura. Ahora en cuanto a la cocina europea, a mí me gusta la cocina italiana, la cocina española, la cocina francesa también me agrada porque al fin y al cabo en todas las escuelas de cocina las bases que nos enseñan para cocinar pues todo es francés, casi siempre todas las técnicas o la mayoría de ellas son técnicas francesas y por lo tanto pues nosotros heredamos gran parte de técnicas y cuestiones relacionadas a métodos de cocción de Francia. Aunque la cocina francesa es muy clásica, también es muy interesante. A mí lo que más me gusta de la cocina francesa, pues si soy sincera, es la repostería. Es una repostería que dice, digamos, mucho con poco, porque es una repostería sencilla. En cuanto a decoración, pues los franceses no se complican, al menos en todo lo que es repostería clásica. Es una repostería minimalista, al menos lo clásico. Lo vanguardista, lo contemporáneo, sí tiene más decoración, ya hay más colores. Y yo creo que si hablamos de reposterías que van al sabor, la francesa es una de las reposterías que le va más al sabor que a lo estético, al menos en todo lo clásico o en la mayoría de lo clásico. Ahora Alemania, a mí también me agrada la cultura, no mucho por el trasfondo de las guerras mundiales y Hitler y todo eso, pues eso no me agrada tanto, pero lo que sí me agrada de Alemania es que tienen unos postres interesantes. Digamos que a nivel asiático, pues a mí sí me gusta mucho la cocina china, la cocina japonesa, la cocina de las dos Coreas, de todos esos países, la cocina de Indonesia, de Tailandia, todas esas cocinas me llaman muchísimo la atención. Son cocinas que usan mucho los vegetales y yo creo que nosotros a veces subestimamos a los vegetales y también otros sabores que son un tanto exóticos pero que a mí sí me agradan. Ahora la cocina hindú también tiene lo suyo. Ahora en cuanto a la cocina africana, pues yo creo que no hay mucha información de esa cocina, aunque ahora veo que están sacando documentales y demás para informarnos sobre esa cocina, deberíamos investigar más, porque en sí yo creo que África también es un lugar que aunque hay mucha pobreza, pues hay mucha cultura y por tanto las cocinas también pues deben ser muy diversas y muy interesantes también. Y pues antes de olvidarme, también me gusta la cocina brasileña, creo que es una
cocina muy interesante, pero Brasil, el gigante de Brasil, tiene pues una rica gastronomía por la selva y por un montón de cuestiones más, y creo que ahí hay también un potencial inmenso. Yo en sí no soy una cocinera tradicional, como alguna vez ya les he dicho. Yo no soy la cocinera más creativa ni la cocinera más innovadora, pero yo siempre voy a, digamos, cuestiones de cocina de autor. Me gusta muchísimo la cocina de autor. Yo creo que se puede hacer alta cocina con productos ecuatorianos. Creo que se puede hacer alta repostería, repostería de vitrina con productos ecuatorianos. Yo sé que muchos chefs con los que he tratado, con los que he aprendido a través de cursos, a través de trabajos, pues a veces recomiendan la especialización. Yo respeto cómo piensan ellos, pero yo no comparto esa idea, yo no creo en la especialización. Yo creo que debe ser un cocinero versátil porque de esa manera aprendes un poco de cada sección. Cómo está el mundo de globalizado, pues yo creo que el futuro va a ser para todas las personas que se diversifiquen en sus profesiones. Creo que fueron como las de todos los estudiantes de cocina, divididas en diversas zonas, diversos ámbitos de la cocina. Eso sí, yo hice pasantías teóricas también, vi que muchos de mis compañeros hicieron solo pasantías prácticas, pero yo hice pasantías teóricas también porque a mí me encanta la investigación gastronómica, yo creo mucho en eso. Por eso recuerdo que mi segunda pasantía pues precisamente fue en un proyecto que tenía que ver con investigación de la cocina tradicional cuencana. De hecho, una de mis profesoras estaba a cargo de esa investigación y yo le pedí participar precisamente porque yo quería saber el bagaje cultural que teníamos como cuenca. Ahora, continuando con mis prácticas las hice de hecho en 2 hoteles. No te voy a decir los nombres porque cuando menciono a lugares, pues me gusta ser bastante general para evitar algún problema que pueda haber. Pues yo en sí estaba haciendo prácticas en 2 hoteles, el primero que ya te mencioné y el segundo era un poco más grande. En este me gustó mucho más hacer prácticas porque había más zonas, había más áreas en las que poder trabajar, había más conceptos, había catering, había banquete, había eventos. En síntesis, había muchos conceptos o muchas áreas, digámoslo así, en el mismo lugar, entonces podía variar y a mí eso me encanta. Estaba en pastelería o si no en cocina de sal o si no, pues como siempre a los practicantes pues nos mandaban a servicio. A mí también pues me trasladaron a pasantías rurales también y pues nosotros éramos los encargados de darles una especie de clases bastante sencillas a adolescentes. Recuerdo que eran SIG, me parece. Pues fuimos y les dimos clases sobre alimentación sana, recuerdo. Pues obviamente cuestiones básicas porque nosotros no somos nutricionistas, somos cocineros. Pues también hice pasantías en el catering de la universidad, que la universidad como ciencias de la hospitalidad, nuestra facultad, pues tenía un catering. En sí esas fueron mis prácticas mayoritariamente en la universidad. Cuando hice mi especialización de pastelería y panadería, regresé a uno de los hoteles en los que hice prácticas previamente y justamente me fui ahora sí a la zona de pastelería. También por esa especialidad, pues también hice prácticas en una cafetería. Elegí una cafetería porque en una cafetería hay más opciones dulces que en un restaurante. Entonces es por esa razón que yo quería saber la dinámica de una cafetería y me fui a trabajar allá. Y a decir verdad me costó al principio también porque yo no sabía mucho de dinámica de desayunos, si soy sincera. Ahora, la última pasantía que hice en esta especialidad, pues era una pasantía con una pastelera, que era como la colega de quien me enseñó las bases de la pastelería en la universidad. Entonces con ella aprendí muchísimas cosas, a decir verdad, y recuerdo también que a ella le gustaba mucho 2 tipos de postres en especial. Le gustaba mucho hacer macarons y también a ella le encantaba hacer profiteroles, lo que nosotros aquí conocemos como relámpagos.
A ella le encantaba hacer especialmente los dos tipos de postres y pues la chica que trabajaba con ella, que era su empleada, digamos, de planta, pues ella era quien hacía la mayor parte de otros postres y yo le ayudaba obviamente a la chica. Recuerdo que siempre fue muy generosa al momento de enseñarme porque yo recién estaba adaptándome y demás. En cuanto a los trabajos que he tenido, pues en mi caso mayoritariamente he emprendido. Yo no empecé emprendiendo porque me dije, vaya, yo quiero ser mi propia jefa y así. Sinceramente yo no emprendí por esa razón. Yo emprendí porque no tenía experiencia y entonces no me querían contratar. Bien, mi primer trabajo fue en un grill restaurante en que pues uno de los dueños era un señor, creo que era holandés, y la esposa era de aquí y pues ella se había ido a vivir con él allá y quien administraba era el hermano de la señora. Servíamos almuerzos, se hacía mucho costillas barbecue, alitas barbecue, hamburguesas y más o menos de ese tipo de cosas. Ahora sí, luego mis otros trabajos fueron emprendimiento porque tenía que generar pues recursos, porque yo quería seguir aprendiendo aparte, con cursos varios y demás. Y si no podía aprender en un trabajo porque no me querían contratar, entonces yo tenía que buscar otras formas de aprender y por eso es que pues me dediqué al emprendimiento y en mi tiempo libre pues lo que yo hacía también intentaba nuevas recetas y pues empecé a aprender más de la manera que había. A veces tomaba cursos presenciales, a veces cursos en línea, lo que podía tomar, porque si bien no iba a tener un mentor que me iba a enseñar algo, que tenía la paciencia de hacerlo, porque a decir verdad yo no lo tuve al principio. Para mí todos mis mentores fueron las personas que me enseñaron en cursos diversos, ya eran cursos cortos obviamente, y es por eso que yo tengo una lista increíble de cursos que he tomado, porque esa fue mi forma de aprender, y yo siempre te diré que hay que buscarse la vida, así que cuando emprendí, pues vendía sándwiches, porque la gente en la media mañana que come, sándwiches. La gente que no desayuna, que va a comer, un sándwich. Entonces, pues precisamente por eso hice sándwiches. Y también porque a mí me gusta el tema de los sándwiches, si soy sincera, pero yo creo que hacer bien un sándwich, por supuesto en el sentido de usar productos de calidad, también en el sentido de las salsas, yo creo que las salsas también son el alma de un sándwich, variar tus salsas y también al principio yo hice sándwiches de pollo, sándwiches cubanos, comencé con eso y luego pues de hecho fui variando las cosas y después me puse a hacer hamburguesas. Yo dejé de hacer hamburguesas y también por el sentido de que hice miles de hamburguesas, a decir verdad, porque no sé por qué a la gente le encantan las hamburguesas, pero era lo que más me pedían y por tanto pues eso era lo que más hacía. Pero bueno, a lo que voy es que el tema de los sándwiches pues es un tema complejo también porque cuando yo hacía una hamburguesa yo la hacía desde el aliño era casero, yo mismo lo hacía con vegetales y hierbas que funcionaran bien, pues también cuando hacía la carne, pues yo siempre me concentraba en la carne porque es la esencia de la hamburguesa, así que no era una Gillette, mi hamburguesa era con una carne pues bastante ancha porque la gente tiene que llenarse con una hamburguesa y la hamburguesa tiene que ser buena. Yo elegí ser cocinera, pues está el hecho de que te tengo que dar algo bueno como cliente, porque en sí tuviste la, digamos, confianza de venirme a comprar a mí el producto que yo ofrezco. De hecho, en sí yo compré mi KitchenAid para pastelería. En, luego de un año y medio más o menos ahorrando dinero de sándwiches y la mayor parte de esos sándwiches eran hamburguesas. Así que yo siempre por eso te digo que la cocina es un proceso. Ahora pues también está el tema de que a veces alternaba ese tipo de trabajo de los sándwiches y demás cuestiones que también comencé a vender productos de cafetería pues en sí con otras cuestiones como si me salía un trabajo ocasional, por ejemplo, para un evento de un catering en un hotel,
A veces me salía en el mismo hotel en el que hice mis prácticas o a veces pues también en otro hotel en el que quise trabajar porque me gustó la dinámica de los hoteles. Quería algo más fijo, entonces empecé a alternar el emprendimiento precisamente con otros trabajos más estables. Trabajé en una pastelería, heladería en el centro de producción, que era una pastelería bastante grande. Entonces ahí trabajé un tiempo, aprendí muchísimo. Bien, después pues también estaba en la cafetería de un hospital privado, entonces pues ahí estaba también en turnos rotativos en el área de cafetería, pero a decir verdad yo estuve más en el área de elaboración de la comida para los pacientes, en sí para las meriendas de los pacientes del hospital, y pues yo también era la encargada de servir el almuerzo al personal del hospital y pues a las personas mayoritariamente familiares de los enfermos que iban a comer almuerzos en la cafetería. Ok, entonces yo servía y demás cuestiones. Y luego pues al finalizar digamos mi jornada, pues higiene de la cocina, todo tenía que quedar limpio, vajilla y demás. Así que también fue una experiencia de bastante aprendizaje. Ahora después de esto pues trabajé emprendiendo ya otra vez, pero añadí más productos de cafetería por lo general, aparte de los sándwiches, pues también empecé a hacer muchos más postres. Me propuse hacer un postre semanal y ir variando para perfeccionar mis técnicas, para precisamente practicar la repostería y para trabajar mis sabores también. Entonces, precisamente por eso, a veces no, pero casi siempre es un postre semanal. Y ahora pues también le doy un poco de espacio a la panadería. Ok, también está el hecho de que el año pasado pues también trabajé una temporada corta en Quito en un restaurante de alta cocina con productos ecuatorianos y también fue una muy buena experiencia. Previamente pues también había trabajado en un restaurante igualmente de Quito, pero fue un periodo súper corto. Aprendí sobre todo cuestiones de cocina de autor, creo yo, y también cuestiones de cocina improvisada. Yo creo que siempre me llevo lo mejor de cada experiencia. En sí yo siempre creo que aunque pierdes o ganes, pues igual aprendes, así que me sirvió para pasar a la parte final de estos trabajos. Pues bueno, yo desde que estaba trabajando en la cafetería del hospital que te decía, pues justamente solicité escribir en una revista digital de Quito también sobre cocina cuencana en sí, propuestas de cocina cuencana y demás, porque como te digo, pues a mí siempre me ha gustado el tema de aprender cosas, el tema de escuchar a la gente, el tema de, ¿cómo decirlo?, de aprender de tus experiencias, me gusta contar historias. Cuando regresé de Quito, pues definitivamente continué emprendiendo. Entonces mi madre, justamente en ese tiempo, unos meses antes de que yo regresara a la ciudad, pues específicamente ella se agravó en su salud porque siempre tuvo un problema de salud, pero agravó y pues obviamente teníamos que ayudarle más porque hay que apoyarle en sí, porque definitivamente yo creo mucho en la ley de la reciprocidad. Mi madre estuvo mucho en mis problemas de salud que fueron bastante graves, así que cuando me diagnosticaron y demás, ella estaba ahí, ella me apoyó y demás, y pues yo creo que si estuviste en mis momentos grises, yo también quiero estar en los tuyos, no por obligación, sino porque me nace hacerlo, y pues por eso es que yo también decidí regresar para estar con ella, para poder aportar en algo aquí. Y pues definitivamente decidí dedicarme al emprendimiento hasta que ella se estabilice al menos y pues luego ya veremos qué hacer. De todo esto que te acabo de contar de mis experiencias de trabajo, pero yo sí te recomiendo que en algún momento de tu carrera emprendas solo. En el sentido de tu ego y de decir, no, es que yo sí puedo solo y no necesito equipo. No es por eso, es porque cuando emprendes solo, es como que te llevas todas
la responsabilidad es tú. Entonces, aprendes o aprendes. Si asumes todas esas responsabilidades, te vas a ser, obviamente, responsable sí o sí, porque si no haces algo, pues obviamente es tu culpa, no es culpa de nadie más, ¿no? Entonces te haces disciplinado sí o sí. Y definitivamente pues haces todo por sacar a flote tu negocio, tu emprendimiento, como quieras llamarlo, y pues aprendes de cada área del mismo. Pues definitivamente el emprendimiento te enseña muchísimo y a veces te enseña más que un trabajo en donde solo cumples una tarea y no puedes cumplir otras tareas. En un restaurante casi no ocurre que te hagan rotar en diversas zonas de la misma cocina porque generalmente te ponen en la que creen que es tu fuerte, ¿ok? Entonces por eso es imprescindible que emprendas solo. Entonces pues aprendes de ti todos los días, de tus errores, porque tus clientes te van a dar retroalimentación. Es decir, tú sin querer te vuelves tu propio mentor. Es mucho más difícil porque cuando tienes un mentor, tu mentor pues va a asumir la responsabilidad por ti y demás cuestiones. Es mucho más sencillo hacer eso, creo yo, pero definitivamente maduras más como profesional cuando tú te pones todas esas responsabilidades en tus hombros, porque si alguna vez pues resuelves ir a trabajar en otro lugar, pues vas a estar acostumbrado de asumir muchas responsabilidades y vas a ser alguien que aporte mucho al equipo porque vas a hacer tu trabajo muy bien y al mismo tiempo pues también vas a tener, a decir verdad, la capacidad para apoyar también a tus compañeros porque pues estás acostumbrado a toda esa presión. Y además está el hecho también de que el emprendimiento tiene sus beneficios porque puedes controlar o regular tu propio tiempo con más libertad. Entonces yo por eso también te recomiendo que emprendas, pero también te recomiendo que trabajes para otros porque así también vas a aprender de alguien más que no seas solo tú con tus errores, ¿ok? Así que pues yo recomiendo alternar emprendimiento y trabajos con otras personas. Para finalizar, esta es la primera parte de esta temática. Salió bastante larga porque pues te estoy hablando de cocina, que es un tema que me apasiona, por eso es mi profesión. Y pues la segunda parte será la próxima semana. Y así te quise hablar de esto porque posiblemente seas cocinero, estés empezando, se te sea difícil, pues en sí la profesión te parezca de bastante presión, bastante estresante, bastante difícil. Y pues lo principal, creo yo, es que entiendas que para la mayoría de cocineros ha sido así, no es que ha sido sencillo y a veces escuchar estas historias pues te inspiran a que no te rindas y a que sigas cocinando y a que abraces tu proceso. Y por eso hago este tipo de videos, por eso te cuento mi historia. Mil gracias por ver, bendiciones y hasta la próxima semana.